Lo que el viento se llevó, capítulo 2. Cuando los gemelos dejaron a Escarlata de pie en el porche de Tara y se hubo extinguido el último eco de los rápidos cascos, ella volvió a su asiento como una sonámbula. Sentía su rostro como rígido por el dolor y su boca verdaderamente dolorida de tanto dilatarla a disgusto en sonrisas forzadas para evitar que los gemelos se enteraran de su secreto. Se sentó abrumada, en descuidada postura, con el corazón rebosante de amargura, como si no le cupiera en el pecho. Le latía con extrañas y leves sacudidas. Sus manos estaban frías y se sentía oprimida por la sensación de un desastre. Había dolor y asombro en su expresión, el asombro de una niña mimada que siempre ha tenido todo cuanto quiere y que ahora por primera vez se ve en contacto con la parte desagradable de la vida. ¿Casarse con Ashley? ¿Con Melania Hamilton? Oh, no podía ser verdad. Los gemelos estaban equivocados. Le habían gastado una de sus bromas. Ashley no podía estar enamorado de ella. Nadie podía estarlo de una personilla tan ratonil como Melania. Escarlata recordó con disgusto la delgada figura infantil, la cara seria en forma de corazón e inexpresiva, casi hasta la fealdad. Y Ashley llevaba varios meses sin verla. No había estado en Atlanta más de 2 veces desde la recepción que había dado el año anterior en 12 Robles. No, Ashley no podía estar enamorado de Melania, porque era imposible que se equivocara, porque estaba enamorado de ella. Era a ella, a Escarlata, a quien él amaba. Lo sabía, sí. Escarlata oyó los pesados pasos de mamita que hacían retemblar el piso del vestíbulo. Se apresuró a adoptar una postura natural y procuró dar a su rostro una expresión más apacible. No quería que nadie sospechase que algo no marchaba bien. Mamita creía poseer a los O'Hara en cuerpo y alma, y que sus secretos eran los suyos, y el menor asomo de secreto era bastante para ponerlo sobre la pista implacable como un sabueso. Escarlata lo sabía por experiencia. Si la curiosidad de mamita no quedaba satisfecha, pondría enseguida al corriente del asunto a Elena, y entonces Escarlata no tendría más remedio que contárselo todo a su madre o inventar alguna mentira aceptable. Mamita llegó del vestíbulo. Era una mujer enorme, con ojillos penetrantes de elefante. Una negra reluciente africana pura, devota de los O'Hara hasta dar por ellos la última gota de su sangre. La mano derecha de Elena, la desesperación de sus 3 hijas y el terror de los demás criados de la casa. Mamita era negra, pero su regla de conducta y su orgullo eran tan elevados como los de sus amos. Se había criado con Solange Robillard, la madre de Elena, una francesa distinguida, fría, estirada, que no perdonaba ni a sus hijos ni a sus criados el justo castigo por la menor ofensa al decoro. Había sido nodriza de Elena, viniéndose con ella de Savannah a las tierras altas cuando se casó. Mamita castigaba a quienes quería, y como a Escarlata la quería muchísimo y estaba enormemente orgullosa de ella, la serie de castigos no tenía fin. ¿Se han marchado esos señores? ¿Cómo no los ha invitado a cenar, señorita Escarlata? Le dije a Por que pusiera plato para ellos. ¿Es esa su educación? ¿O estaba tan cansada de oírlos hablar de la guerra que no hubiera podido soportarlo la comida entera, y menos con papá vociferando sobre Mr. Lincoln? No tiene usted mejores maneras que cualquiera de las criadas. Después de lo que la señorita Elena y yo hemos luchado con usted.
¿Y está usted aquí sin chal? ¿Con el relente que hace? ¿No le he dicho y repetido que se cogen fiebres por estar sentada al relente de la noche sin nada sobre los hombros? Métase en casa, señorita Escarlata. No, quiero estar sentada aquí contemplando la puesta de sol. ¿Es tan hermosa? Por favor, corre y tráeme un chal, mamita. Estaré aquí sentada hasta que llegue papá. Me parece, por la voz, que está usted resfriándose, dijo mamita recelosa. Pues no es verdad, replicó Escarlata impaciente. Anda, tráeme mi chal. Mamita volvió al vestíbulo con sus andares de pato, y Escarlata la oyó llamar en voz baja desde el pie de la escalera a una de las criadas del piso de arriba. Tú, Rosa, échame el chal de la señorita Escarlata. Y luego más alto. Dichosas negras, nunca están donde deben. Ahora voy a tener que subir yo a buscarlo. Escarlata oyó crujir los peldaños y se levantó sin hacer ruido. Cuando mamita volviera, anudaría su sermón sobre la falta de hospitalidad de Escarlata, y ésta sentía que no podría aguantar la charla sobre un asunto tan trivial cuando le estallaba el corazón. Mientras permanecía en pie, vacilante, pensando dónde podría esconderse hasta que el dolor de su pecho se hubiera calmado algo, se le ocurrió una idea que fue como un rayo de esperanza. Su padre había ido aquella tarde a caballo a 12 Robles, la planta de Wilkes, para proponerle la compra de Dilsey, la obesa esposa de su criado Pork. Dilsey era el ama de llaves y mujer de confianza de 12 Robles, y desde que hacía 6 meses se había casado con Pork, este había mareado a su amo día y noche para que comprara a Dilsey y pudieran así vivir los dos en la misma plantación. Y esta tarde Gerald, agotada ya su resistencia, salió a proponer una oferta por Dilsey. Seguramente, pensó Escarlata, papá se enterará si es cierta esa horrible historia, aunque realmente no oiga nada esta tarde. ¿Acaso note algo? Tal vez perciba alguna agitación en la familia Wilkes. Si yo pudiera verle a solas antes de cenar, quizás conseguiría averiguar la verdad. Será una de las odiosas bromas de los gemelos. Era ya la hora de que volviera Gerald y quería verlo a solas. No tenía más remedio que esperar allí, donde el sendero desembocaba en la carretera. Bajó despacio los escalones del porche, mirando con cuidado por encima de su hombro para estar segura de que mamita no la estaba observando desde las ventanas del piso de arriba. Viendo que ningún rostro negro, tocado con cofia blanca como la nieve, atisbaba inquisitivo detrás de los descorridos visillos, se recogió valientemente las floreadas y verdes faldas y corrió camino abajo, hacia la carretera, tan velozmente como sus pequeñas y elegantes chinelas atadas con cintas se lo permitieron. Los oscuros cedros que crecían a ambos lados del enarenado camino formaban un arco sobre su cabeza, convirtiendo la larga avenida en sombrío túnel. Tan pronto como estuvo debajo de los nudosos brezos de los cedros, comprendió que se hallaba a salvo de la curiosidad de los de la casa y aflojó su rápido paso. Estaba jadeante porque llevaba el corsé demasiado apretado para permitirle correr muy deprisa, pero caminaba rápidamente. Pronto llegó al final del camino y a la carretera, pero no se detuvo hasta dar vuelta a un recodo que dejaba un bosquecillo entre ella y la casa. Sofocada,
anhelante la respiración, se sentó en un tocón a esperar a su padre. Había pasado ya la hora de su regreso, pero Escarlata se alegraba de aquel retraso. La demora le daría tiempo a calmar su respiración y a tranquilizar su rostro para no despertar sospechas. A cada momento esperaba oír el ruido de los cascos de su caballo y verlo aparecer galopando a la velocidad acostumbrada, como si quisiera romperse la cabeza. Pero se deslizaban los minutos sin que Gerald llegara. Miraba a ella a lo lejos buscándole, sintiendo renacer la angustia de su corazón. «Oh, no puede ser verdad», pensó, «¿por qué no viene?». Sus miradas seguían el sinuoso camino de un rojo de sangre, ahora después de la lluvia matinal. Seguía imaginariamente en su carrera, mientras cabalgaba colina abajo y hasta el perezoso río Flint, a través de los intrincados vados pantanosos, y luego subiendo la colina inmediata a 12 robles, donde Ashley vivía. Este era todo el camino que lo separaba, ahora un camino que conducía a Ashley, a la hermosa casa de blancas columnas que como un templo griego coronaba la colina. «Oh, Ashley, Ashley», pensaba, y su corazón latía aceleradamente. Se había disipado en parte la fría sensación de catástrofe que la oprimía desde que los gemelos Tarleton le habían contado sus murmuraciones, y en su lugar se insinuaba la fiebre que la atacó durante 2 años. Le parecía extraño ahora que mientras se hacía mujer, Ashley no la atrajera nunca demasiado. En los días de su infancia le había visto ir y venir sin concederle nunca un pensamiento. Pero hacía 3 años, Ashley, recién llegado a su casa de un gran viaje de 3 años por Europa, había ido a visitarla y desde aquel día lo amaba. Era así de sencilla la cosa. Estaba ella delante del porche y él había llegado a caballo por la larga avenida, vestido de fino paño gris con una corbata ancha que resaltaba a la perfección sobre la rizada camisa. Aún ahora podía recordar Escarlata cada detalle de su indumentaria. Lo relucientes que estaban sus botas, la cabeza de medusa en camafeo de su alfiler de corbata, el ancho panamá que se quitó rápidamente al verla. Se apeó y entregó las riendas a un negrito y se quedó mirándola. Sus soñolientos ojos grises sonreían y el sol brillaba de tal modo sobre su rubio cabello que parecía un casco de reluciente plata. Y dijo: «¿De modo que ya estás hecha una mujer, Escarlata?». Y subiendo ligero los escalones, le había besado la mano. Y su voz. Nunca podría olvidar el salto que dio su corazón cuando la oyó como si fuera por primera vez, lenta, sonora, musical. Desde aquel mismo instante, él le había sido preciso, tan sencilla y razonablemente como le eran precisos la comida para alimentarse, los caballos para cabalgar y un suave lecho para su reposo. Durante 2 años, la había escoltado por toda la comarca en bailes, fritadas, meriendas campestres y sesiones en la audiencia, nunca con tanta frecuencia como los gemelos Tarleton o Kate Calvert, nunca tan pesado como los jóvenes Fontaine, pero así y todo no transcurría jamás una semana sin que Ashley fuera de visita a Tara. Verdad es que nunca le había hecho el amor, ni sus claros ojos verdes habían brillado con el fulgor que también conocía Escarlata en la mirada de otros hombres. Y, sin embargo,
Sin embargo, ella sabía que él la amaba. No podía equivocarse en esto. Un instinto más fuerte que la razón y el conocimiento, nacido de la experiencia, le decían que él la quería con demasiada frecuencia. Le había sorprendido cuando su mirada no era ni soñolienta ni lejana, contemplándola con un anhelo y una tristeza que la desconcertaban. Ella sabía que la amaba. ¿Por qué no se lo había dicho? No lo podía comprender, pero había en él tantas cosas que ella no comprendía. Él era siempre cortés, pero apartado, distante. Nadie hubiera podido decir nunca en qué estaba pensando, y Escarlata menos que nadie. Y esto en un vecindario donde todos decían lo que pensaban, no bien lo habían pensado. Resultaba exasperante lo reservado que era Ashley. Era tan diestro como cualquiera de los otros muchachos en las habituales diversiones del condado: caza, juego, baile y política, y el mejor jinete de todos ellos, pero difería de todos los demás en que esas gratas actividades no constituían el fin ni el objetivo de su vida. Y solo él sentía interés por los libros y la música, y era aficionado a las musas. Oh, pero que era tan atractivamente, tan rubio, tan cortésmente distraído, tan enloquecedoramente aburrido con sus charlas sobre Europa, los libros, la música y la poesía y otras cosas que a ella no le interesaban en absoluto. Y era, sin embargo, tan deseable. Noche tras noche, cuando Escarlata se iba a acostar, después de haber estado sentada con él en la penumbra del porche, permanecía sin dormirse durante horas enteras, y solo la consolaba la idea de que seguramente se declararía la próxima vez que le viera. Pero la próxima vez llegaba y pasaba, y el resultado era nulo salvo en que la fiebre que la atacaba se hacía cada vez más alta y más ardiente. Lo quería y lo necesitaba, pero no le comprendía. Ella era tan natural y sencilla como los vientos que soplaban sobre Tara, como el amarillo río que la surcaba, y hasta el fin de sus días sería incapaz de comprender nada complejo. Y ahora, por primera vez en su vida, se encontraba frente a una naturaleza compleja. Porque Ashley provenía de un linaje de hombres que entretenían sus socios en pensar, no en obrar, en tener brillantes y coloridos sueños, sin un ápice de realidad. Se movía en un mundo interior que era más hermoso que Georgia, y le costaba trabajo volver a la realidad.